La misión no era crear devotos sumisos ni fieles de manual, sino despertar conciencias individuales. Pero claro, según el texto, ese mensaje también fue secuestrado. Totalmente. Y aquí es donde la historia entra en juego. El autor apunta directamente a la Iglesia Católica y pone la diana en un momento histórico muy específico, que es el famoso Concilio de Nicea, en el siglo IV. Argumenta que es a partir de ese concilio donde se definieron los dogmas fundamentales de la cristiandad por orden del emperador Constantino, cuando la institución empieza a guiar a las masas a través de una, lo llama, tradición errónea. Convierte la fe en un sistema de control. Lo que el autor describe es cómo las ideas originarias, que eran libres y transformadoras, fueron encorsetadas y convertidas en verdaderas cárceles ideológicas. El dogma estandariza el pensamiento y corta de raíz esa conexión directa, esa capacidad de sintonizar la radio que decíamos antes de forma individual. Y para darle peso a esta idea de que la estructura se derrumba y de que se avecina un cambio inminente, el autor echa mano de un evento místico rural del siglo XX que choca frontalmente con toda esta geopolítica moderna, que son las apariciones de Garabandal. Es que este salto es muy llamativo en el texto. Nos traslada a la España de la década de 1960, a un pequeño pueblo montañés, donde unas niñas de entre 11 y 12 años entraban en éxtasis profundo. Sí, un caso súper famoso aquí. Claro, y hablamos de más de 2000 supuestas apariciones de la Virgen documentadas a lo largo de los años. Villaboya y Llana rescata estos eventos no como mero folclore religioso, sino como la prueba tangible de que el universo intentó advertirnos. Según su interpretación, los mensajes dados a esas niñas sentenciaron el colapso de los muros eclesiásticos y la caída de la jerarquía institucional. Y hay un detalle en esa profecía rescatada que me parece crucial. Es la advertencia sobre el regreso de Jesús. Pero el autor es sumamente específico. Recalca que los mensajes apuntan a un regreso físico, material, con ADN humano. Nada de un regreso etéreo, una metáfora poética o una simple elevación de conciencia global. Habla de una presencia tangible en la Tierra. Lo que nos lleva a la parte más vertiginosa del manifiesto, que es la línea de tiempo. Tras conectar la geología, la macroeconomía y las advertencias místicas de los años 60, el autor se atreve a fijar fechas. Eso siempre es peligroso. Sí. Habla explícitamente de una agenda del fin de los tiempos estructurada para cumplirse en una ventana temporal muy concreta, que va del año 2029 al 2033. De la marinera. O sea, eso no es un futuro abstracto de ciencia ficción. Eso está literalmente a la vuelta de la esquina. Establecer fechas tan cercanas es jugar con fuego para cualquier pensador. Y esto plantea una pregunta importantísima sobre cómo entiende Villaboy y Llana la justicia cósmica. Con una agenda de fin de los tiempos tan inminente y una crítica tan descarnada al comportamiento humano, cualquiera esperaría un desenlace de castigo divino, ¿no? En plan fuego y azufre cayendo del cielo. El apocalipsis clásico. Exacto. Sin embargo, el texto dinamita por completo esa idea. Rechaza categóricamente la existencia de los infiernos tradicionales, esas mazmorras eternas de tortura promovidas por las religiones dogmáticas. Para el autor, no existe un Dios sádico que castiga para siempre. ¡Qué interesante! En lugar del infierno, postula una ley del universo que suena casi a física cuántica mezclada con pedagogía básica. Dice, lo que no se aprende, se repite. Es una máxima brillantemente simple. Significa que todos somos conciencias inmortales experimentando la materia. Si como humanidad o como individuos no logramos aprender las lecciones fundamentales de convivencia y elevación, no vamos al infierno. Simplemente reprobamos la asignatura y volvemos a empezar. Vamos, a repetir curso. Eso es. El universo tiene todo el tiempo del mundo para esperar a que aprendamos. Incluso si eso cuesta el colapso de una civilización entera para empezar de cero. Y claro, de estas inmensas alturas de leyes cósmicas y líneas temporales proféticas, el texto hace un aterrizaje forzoso y muy doloroso en la realidad personal del autor. Porque no podemos olvidar desde dónde se escribe esto. Gabriel Villaboy Llana lleva más de 16 años viviendo en La Habana. Y utiliza La Habana como un microcosmos brutalmente honesto para ilustrar toda su teoría a nivel global. Observa su entorno diario y señala una ironía verdaderamente trágica. En las calles de La Habana no hace falta que un terremoto de 7.5 grados sacuda la tierra para ver destrucción. Ya. Afirma que los edificios llevan años desmoronándose solos y la causa no es geológica. Caen a pedazos por lo que él define como el mal de la indiferencia.
Fíjate que básicamente el autor está describiendo una especie de aluminosis social. Todos hemos oído hablar de esa enfermedad del hormigón. Por fuera, la fachada del edificio parece intacta, sigue pintada, la gente sigue viviendo dentro haciendo su rutina. Pero internamente, a nivel molecular, las vigas están podridas y perdiendo toda su fuerza. Me encanta esa analogía, es que es tal cual. Pues esa indiferencia social hacia el dolor del vecino es la aluminosis que hace que una civilización colapse por su propio peso muchísimo antes de que la Tierra siquiera empiece a temblar. El terremoto físico al final del día solo revela la podredumbre estructural que ya existía. Es que el autor achaca esta ruina social en La Habana al sometimiento bajo una casta ideológica que ha logrado instaurar la peor miseria posible en el ser humano, que es la apatía, la incapacidad de sentir compasión por el sufrimiento del que tienes al lado. Es literalmente la muerte del espíritu comunitario. Y volviendo a la idea de escuchar frente a ver que discutíamos al principio, el texto ilustra nuestra terquedad histórica para ignorar los síntomas de esa aluminosis social. Menciona el mito bíblico de Noé, ¿no? Que es el arquetipo clásico de las advertencias ignoradas hasta que el agua te llega al cuello. Pero luego aterriza con un ejemplo histórico contemporáneo que es desolador, que es el de Japón en agosto de 1945. Sí. Un ejemplo escalofriante de negación humana. Villaboyana recuerda que el 5 de agosto, a pesar del contexto de guerra mundial, la inmensa mayoría era incapaz de prever o de querer ver que la ciudad de Hiroshima sería borrada de la faz de la Tierra a la mañana siguiente. Claro, lo impensable. Y lo peor de todo, una vez ocurrido el infierno nuclear el 6 de agosto, con la prueba empírica de la devastación frente a sus ojos, la humanidad seguía ciega. Nadie previó ni actuó para evitarlo que la historia se repitiera calcada sobre Nagasaki apenas 3 días después, el 9 de agosto. Es la terquedad de seguir como si nada pasara. Exacto. Entonces, a ver, ¿qué significa todo esto? Si el diagnóstico de nuestra sociedad global es tan terminal, si estamos atrapados en una economía caníbal, gobernados por élites que fingen altruismo, con instituciones espirituales convertidas en cárceles, y todo esto de cara a un reseteo inminente en 2029-2033, ¿cuál es la solución que propone el manifiesto? ¿Nos escondemos en un búnker de titanio? ¿Iniciamos una revolución armada? Pues mira, esa es la gran paradoja y yo diría la gran genialidad final del texto. Tras presentar un panorama que haría sudar frío al más estoico de nosotros, la salida no requiere ni armas ni búnkeres. Propone el ingreso a lo que él denomina metafóricamente la Nueva Jerusalén. Y el peaje de entrada consiste en ejecutar activamente 3 verbos, que se suman al escuchar y ver iniciales. Y son verbos muy básicos, casi infantiles a simple vista: amar, perdonar y ayudar desinteresadamente. Pueden sonar ingenuos, sí, pero leídos dentro del marco analítico del texto, son armas de resistencia extrema. Villaboyana insiste en una idea reveladora sobre la naturaleza de ese mal sistémico. Al sistema no le importa por qué odias, ni a quién odias. Le es totalmente indiferente si odias por política, por raza, por religión o por dinero. Solo quiere que odies. Exacto. Su único objetivo es que entres en la frecuencia del odio y la polarización. Que justifiques cualquier tipo de venganza contra tus supuestos enemigos. En un mundo hipercompetitivo que te entrena desde niño para pisotear al rival, decidir, amar y perdonar sin emitir juicios es un acto revolucionario. Claro, y en este contexto, el famoso concepto bíblico de poner la otra mejilla deja de ser un símbolo de pasividad o de sumisión frente al abuso. Se transforma en el máximo acto de rebeldía consciente. Es negarse a jugar bajo las reglas del sistema antropófago. Es limpiar el propio corazón como la única forma real de sabotear la maquinaria que se alimenta del conflicto humano. Totalmente de acuerdo. Y ese es el núcleo duro que la audiencia debe llevarse hoy de esta disección. El propio autor es enfático en esto. No está fundando una secta, no busca recolectar seguidores en redes, no pide donativos, ni pretende infundir terror. Su invitación es a romper con las creencias limitantes, a desvincularnos del ruido ensordecedor de las disputas diarias que no llevan a nada y a reconectar con esa conciencia creadora. El verdadero refugio no está bajo tierra, está en la difícil pero vital práctica de la empatía y la ayuda mutua, en medio del caos. Pues
La verdad es que hoy hemos navegado por un mapa mental muy denso, ¿eh? Arrancamos sintiendo el pánico de un sismo de magnitud 7.5 en Venezuela. Repasamos el lento respirar de las placas tectónicas. Nos sumergimos en una crítica cruda y directa contra la élite económica que dirige nuestra sociedad consumista. Desenmascaramos las cárceles ideológicas de las religiones institucionales. Repasamos los misterios de Garabandal y nos plantamos ante una cuenta atrás que apunta a la década de 2030. Y todo para llegar a la conclusión de que la verdadera batalla no es contra la naturaleza ni contra un villano de cómic, sino contra nuestra propia apatía. Un viaje intenso, sin duda. Ya te digo. Y para cerrar me gustaría dejar una idea sembrada en la mente de quienes nos escuchan, tirando de ese concepto cósmico tan fascinante que mencionábamos antes. A ver, el autor afirma con rotundidad que el universo se rige por la norma de que lo que no se aprende, se repite. No hay infierno, solo la obligación ineludible de aprender la lección. Si esto es verdaderamente así, y la humanidad entera funciona como una sola conciencia cósmica sometida a constante evaluación, es posible que toda nuestra historia documentada con sus eternos ciclos de imperios que se alzan y se desmoronan, con nuestros deslumbrantes avances tecnológicos que terminan usándose como armas, con las pandemias superadas y las guerras mundiales, sea simplemente la misma clase de preescolar cósmico repetida una y otra vez. ¿Acaso estamos repitiendo curso perpetuamente? Porque a pesar de poder ir a la luna, como especie aún no hemos logrado aprobar la asignatura más rudimentaria de todas, que es amar y ayudar al prójimo sin esperar un beneficio a cambio. El rompecabezas de la Tierra va a seguir moviéndose, sus inmensas piezas chocarán y la Tierra inevitablemente temblará. Pero frente a la fuerza implacable de las fallas tectónicas, la verdadera pregunta que nos deja este texto es ¿cuándo, por fin, decidiremos reparar nuestras propias grietas estructurales? Una reflexión profunda para que sigáis explorando. Hasta la próxima.